El niño sin hogar gritó, «No tomes eso». La reacción de Milei lo dejó a todos helados. Buenos Aires, 2024. En el exclusivo restaurante El Fortín, frecuentado por políticos y magnates, un evento rutinario se convirtió en un momento que marcaría la historia argentina. Javier Milei, el controvertido presidente, estaba a punto de tomar un sorbo de su bebida cuando un niño de las calles irrumpió con una advertencia que paralizó a todos los presentes. Lo que siguió fue una cadena de revelaciones que nadie pudo anticipar, porque a veces la verdad tiene la voz de quienes menos esperamos que hablen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte esta impactante historia basada en hechos reales. Cada like ayuda a que más personas conozcan estos relatos que desafían lo establecido. El sol del mediodía caía implacable sobre Puerto Madero, reflejándose en los ventanales de El Fortín, donde los precios del menú superaban el salario semanal de muchos argentinos. Entre mesas de roble pulido y paredes adornadas con obras de arte originales, los mozos movían con precisión quirúrgica entre los comensales más poderosos del país. En la terraza privada, protegida por un discreto cerco de seguridad, Javier Milei ajustaba inconscientemente su característico corbatín negro mientras revisaba documentos. A su lado, Lucía Fernández, una reconocida politóloga con la que había estado saliendo en los últimos meses, conversaba animadamente con un grupo de empresarios. Su vestido azul marino resaltaba contra la decoración minimalista y su risa cuidadosamente modulada se mezclaba con el tintinear de cubiertos de plata. «Deberías probar el Malbec Reserva», le decía Lucía a Javier, deslizando suavemente su copa hacia él. «Es especial, como este momento». El presidente esbozó una media sonrisa sin levantar la vista de sus papeles. «En un minuto, cariño. Solo termino de revisar estas cifras». A escasos metros, tras la verja que separaba el mundo de los privilegiados de la realidad porteña, Tomás Martínez, de 12 años, observaba la escena con ojos entre curiosos y hambrientos. Sus zapatillas estaban tan gastadas que podía sentir el calor del pavimento a través de las suelas. Llevaba 3 días sobreviviendo con medialunas frías que conseguía de los contenedores traseros de las panaderías. El aroma de la carne asada le hacía doler el estómago, pero no era el hambre lo que lo mantenía paralizado. Con la agudeza visual que solo desarrollan quienes viven en las calles, había captado un movimiento extraño. Mientras Javier se distraía con su teléfono, Lucía había sacado algo pequeño y metálico de su bolso, un frasco, un vial, y lo había agitado discretamente sobre la copa del presidente. «No puede ser», pensó Tomás, apretando los barrotes hasta que los nudillos le palidecieron. «¿En serio está haciendo eso?», dudó. Sabía lo que pasaba con los pibes como el que se metían donde no los llamaban. Pero cuando vio a Milei levantar la copa hacia sus labios, algo más fuerte que el miedo lo impulsó a actuar. «Presidente. No tomes eso», gritó con una voz que no sabía que tenía. El sonido de cristal al chocar contra el mármol resonó cuando Javier detuvo el movimiento a mitad de camino. Todos los ojos en la terraza, empresarios, guardaespaldas, camareros, giraron hacia la fuente del grito, un niño flaco y desalineado que ahora temblaba visiblemente, pero no bajaba la mirada. Lucía fue la primera en reaccionar. «Seguridad. ¿Cómo permiten que estos chicos interrumpan aquí?». Pero Javier alzó una mano, deteniendo a los guardias que ya avanzaban. Sus cejas pobladas se arquearon mientras estudiaba al intruso. «¿Qué fue lo que dijiste, pibe?». Tomás tragó saliva. Ahora que había empezado, no podía echarse atrás. «Ella, la señora puso algo en tu bebida». «Lo vi». Un silencio espeso cayó sobre la terraza. Lucía palideció visiblemente, pero su voz sonó sorprendentemente estable cuando respondió: «Javier, esto es absurdo. Claramente el niño está desorientado o busca atención». El presidente no respondió de inmediato. En cambio, examinó su copa con nueva atención, haciendo girar el líquido rubí contra la luz. Algo en la expresión de Lucía, un tic casi imperceptible en su párpado izquierdo, hizo que sus instintos se agudizaran. Tomás contuvo el aliento. En ese momento crucial, mientras el destino de una nación pendía de un hilo, dos mundos diametralmente opuestos se encontraron en una mirada cargada de preguntas sin respuesta. El aire en la terraza de El Fortín se volvió pesado,
cargado de una tensión que parecía materializarse en el espacio entre la copa que Javier Milei sostenía en el aire y los ojos desesperados de Tomás. El presidente mantenía la bebida suspendida, sus dedos apretando el cristal con suficiente fuerza como para que los nudillos blanquearan levemente. Lucía Fernández se inclinó hacia adelante, sus manos perfectamente manicuradas extendiéndose en un gesto que pretendía ser calmante. Javier, por favor, esto es ridículo. Estamos en medio de una reunión importante y este niño claramente necesita ayuda que no podemos darle aquí. Su voz sonaba melosa, demasiado dulce para la situación. Tomás notó cómo sus ojos parpadeaban más rápido de lo normal, como el pulso en su cuello marcaba un ritmo acelerado bajo la piel perfecta. El presidente no respondió de inmediato. En cambio, giró lentamente la copa, observando cómo la luz del sol se refractaba en el vino tinto. ¿Qué exactamente viste, chico?, preguntó, dirigiendo la pregunta a Tomás, pero sin apartar la vista del líquido. Tomás sintió que todas las miradas en el restaurante se clavaban en él. El peso de la atención lo hacía querer desaparecer, pero apretó los puños y respondió, ella sacó algo de su bolso. Un frasquito plateado. Lo agitó sobre tu copa cuando mirabas el teléfono. Un murmullo recorrió la terraza. Uno de los empresarios, un hombre de traje gris y rostro curtido, se inclinó hacia atrás en su silla con expresión incrédula. Esto es inaudito. Señor presidente, ¿realmente vamos a...? Javier alzó una mano, silenciando al hombre de inmediato. Sus ojos, normalmente brillantes con esa chispa de energía que lo caracterizaba, ahora estaban fríos como el acero. Martínez llamó a uno de sus guardaespaldas sin apartar la mirada de Lucía. Tráeme al doctor Rinaldi. Ahora. Lucía palideció visiblemente. ¿Estás bromeando? ¿Vas a hacerle caso a un mendigo callejero en lugar de a mí? Su voz había perdido esa dulzura calculada, agriándose en los bordes. Tomás observó la escena con el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Sabía cómo se veía, sucio, harapiento, insignificante. Pero también sabía lo que había visto. Con la claridad con la que recordaba cada rostro que lo había ignorado en las calles, recordaba el movimiento preciso de Lucía, la forma en que su mirada había escaneado el área antes de actuar. El presidente finalmente bajó la copa al mantel, empujándola hacia el centro de la mesa con un dedo. Nadie está acusando a nadie todavía, dijo, su voz sorprendentemente calmada. Pero si el niño dice que vio algo, lo mínimo que podemos hacer es verificarlo. Lucía se puso de pie bruscamente, haciendo que su silla raspara contra el piso de mármol. Esto es humillante. Si piensas que voy a quedarme aquí a soportar esta farsa. Siéntate. Las palabras de Javier no fueron gritadas, pero llevaban una autoridad que hizo que incluso los comensales en mesas cercanas se estremecieran. Por favor. El silencio que siguió fue tan espeso que Tomás podía escuchar el tintinear de los cubiertos en la cocina. Lucía permaneció de pie por un largo momento, sus fosas nasales palpitando con cada respiración acelerada. Finalmente, se dejó caer en la silla con un movimiento que pretendía ser digno pero que delataba su incomodidad. Tomás notó cómo sus manos, antes perfectamente serenas, ahora jugueteaban nerviosamente con el borde de su mantel. El niño había visto ese comportamiento antes, en los adictos que merodeaban por constitución cuando la policía pasaba cerca. La misma energía nerviosa, la misma mirada esquiva. Un hombre de bata blanca apareció en la terraza, escoltado por 2 guardias. El doctor Rinaldi, el médico personal del presidente, llevaba una pequeña maleta negra. Sin mediar palabra, tomó la copa sospechosa y comenzó a examinarla, sacando pequeños viales y dispositivos de prueba de su equipo. El tiempo pareció detenerse. Tomás notó cómo Javier Milei observaba el procedimiento con una calma inquietante, como sus dedos tamborileaban ligeramente sobre la mesa en un ritmo constante. Lucía, por su parte, había dejado de mover las manos, pero ahora mordisqueaba el interior de su mejilla, un hábito que su maquillaje impecable normalmente ocultaba. Cuando el doctor Rinaldi finalmente levantó la vista, su expresión era grave. Señor presidente, hay sustancias en esta bebida que no deberían estar aquí. Necesito hacer más pruebas para identificar exactamente qué es, pero preliminarmente. No necesitó terminar la frase.
El cambio en la atmósfera fue inmediato. Los guardaespaldas cerraron filas alrededor de la mesa, sus posturas tensas. Los comensales cercanos comenzaron a susurrar entre ellos, algunos levantando sus teléfonos para grabar. Lucía se puso de pie tan rápido que hizo caer su copa, manchando el mantel blanco con vino como sangre. Esto es una conspiración. Ese niño está mintiendo y este médico probablemente está en el complot. Javier Milei se levantó con más calma, ajustando su saco con un movimiento que parecía casi casual. Lucía Fernández, dijo, y su voz ahora tenía un tono formal, oficial, vas a acompañar a estos agentes para una conversación. Por tu seguridad y la de todos aquí presentes. Tomás vio el momento exacto en que Lucía entendió que su juego había terminado. Sus ojos, antes llenos de indignación fingida, se ensancharon con verdadero pánico. Miró hacia la salida, calculando posibilidades, pero los guardias ya estaban cerrando todas las vías de escape. Cuando uno de ellos tomó su brazo con firmeza, Lucía giró hacia Tomás con una mirada que le heló la sangre. Esto no ha terminado, mocoso, escupió, y por primera vez, la máscara de la dama perfecta se cayó por completo, revelando algo mucho más oscuro. El presidente observó cómo se llevaban a su acompañante, su rostro impasible. Luego, lentamente, se volvió hacia Tomás. El niño esperaba ver ira, o al menos recelo. En cambio, los ojos de Javier reflejaban algo que Tomás no había visto dirigido hacia él en mucho tiempo, respeto. Ven aquí, pibe, dijo el presidente, señalando la silla que Lucía había ocupado momentos antes. Tenemos mucho de qué hablar. El grito de Tomás resonó como un disparo en el ambiente refinado de El Fortín. Por un instante que se extendió hasta volverse eterno, todo movimiento cesó. Los camareros con bandejas llenas de platos exquisitos se detuvieron a mitad de camino. Los políticos y empresarios interrumpieron sus conversaciones a media frase. Hasta el murmullo constante de la ciudad pareció callarse. Javier Milei congeló el movimiento de su copa a centímetros de sus labios. Sus ojos, normalmente llenos de esa energía característica que lo hacía parecer siempre un paso adelante, ahora mostraban algo distinto, sorpresa genuina. ¿Qué dijiste, pibe? Tomás sintió como todas las miradas en el restaurante se clavaban en él como agujas. Las palmas de sus manos comenzaron a sudar, pero apretó los puños con tanta fuerza que las uñas le marcaron medias lunas en la piel. No podía echarse atrás ahora. Ella puso algo en tu copa, repitió, señalando directamente a Lucía Fernández. Lo vi claramente. Sacó un frasquito plateado de su bolso y lo agitó sobre tu vino cuando estabas mirando el teléfono. El silencio se hizo aún más denso, si eso era posible. Lucía permaneció inmóvil por una fracción de segundo demasiado larga, sus ojos oscuros brillando con algo que no era sorpresa, sino cálculo. Luego, como si un interruptor se hubiera accionado, su expresión se transformó en una mezcla de indignación y compasión condescendiente. Javier, por favor, dijo con una risa que pretendía sonar natural pero que tenía un borde afilado. Esto es absurdo. Claramente el niño está confundido o busca llamar la atención. Se volvió hacia Tomás con una mirada que podía helar el alma. ¿Quién te pagó para decir estas mentiras, pequeño? Tomás sintió que el calor le subía por el cuello. Sabía cómo sonaba su historia. Un niño de la calle acusando a una mujer elegante, educada, respetada. Pero también sabía lo que había visto con sus propios ojos. No estoy mintiendo, insistió, su voz ganando fuerza. Ella lo hizo cuando usted miraba hacia otro lado. El frasco era pequeño, como los que usan en las farmacias. Un murmullo recorrió la terraza. Algunos comensales comenzaron a cuchichear entre ellos, mientras otros miraban alternativamente a Tomás y a Lucía como si estuvieran viendo un partido de tenis. Lucía se puso de pie con elegancia, ajustando su vestido con un movimiento que pretendía ser casual. Esto es indignante. Javier, no puedes estar considerando estas acusaciones ridículas. Míralo, dijo, señalando a Tomás con un gesto dramático. Está sucio, hambriento, probablemente drogado. ¿Por qué creerle? El presidente no respondió de inmediato. En cambio, estudió a Tomás con una intensidad que hacía que el niño sintiera que podía ver directamente en su alma. Luego, con movimientos deliberadamente lentos,
colocó su copa sobre la mesa y la empujó hacia el centro. Martínez llamó a uno de sus guardaespaldas sin apartar la mirada de Lucía. «Tráeme al doctor Rinaldi». El cambio en la expresión de Lucía fue sutil pero instantáneo. Un ligero tic en su párpado izquierdo. Un mínimo endurecimiento de la mandíbula. Tomás lo vio todo, porque había aprendido a leer los microgestos de las personas para sobrevivir en las calles. ¿En serio? La voz de Lucía ahora tenía un tono metálico, como si el esfuerzo por mantener la calma estuviera resquebrajando su fachada. ¿Vas a hacer perder el tiempo a tu médico personal por las fantasías de un niño de la calle? Javier se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Si es como dices y el pibe está mintiendo, entonces no hay nada que temer, ¿no? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Tomás observó cómo Lucía comenzaba a tamborilear inconscientemente con sus dedos perfectamente manicurados sobre la mesa, como su respiración se hacía un poco más rápida. El doctor Rinaldi llegó en menos de 2 minutos, llevando una pequeña maleta negra. Sin necesidad de instrucciones, tomó la copa sospechosa y comenzó a realizar pruebas preliminares. Todos los presentes contenían el aliento mientras el médico trabajaba, el único sonido era el tenue clink de los instrumentos de vidrio. Cuando el doctor finalmente levantó la vista, su expresión era grave. «Señor presidente, hay sustancias en esta bebida que no deberían estar aquí. Necesitaré análisis más exhaustivos para identificar el compuesto exacto, pero preliminarmente». No necesitó terminar la frase. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. Los guardaespaldas cerraron filas alrededor de la mesa. Varios comensales se pusieron de pie, algunos retrocediendo instintivamente. Lucía reaccionó como un animal acorralado. «Esto es una farsa», gritó, su voz perdiendo por primera vez ese tono cultivado y refinado. «Ese niño está mintiendo y este médico está en el complot». Tomás no retrocedió cuando ella se volvió hacia él con los ojos inyectados en furia. «¿Quién te puso a hacer esto, mocoso? ¿Quién te pagó?» Nadie tuvo que contener a Tomás esta vez. Se mantuvo firme, levantando la barbilla con una determinación que sorprendió incluso al presidente. «Nadie me pagó. Solo vi lo que vi y no podía quedarme callado». Javier Milei se puso de pie entonces, y su presencia pareció llenar todo el espacio. «Lucía Fernández», dijo con una voz que resonó con autoridad, «vas a acompañar a estos agentes para una conversación. Por tu propia seguridad y la de todos aquí presentes». El momento en que los guardias tomaron a Lucía por los brazos quedó grabado en la memoria de Tomás. La forma en que su máscara de elegancia se desmoronó por completo, revelando una rabia pura y primitiva. «Esto no ha terminado», escupió hacia Tomás mientras la llevaban fuera, y por primera vez desde que había gritado su advertencia, el niño sintió un escalofrío recorrer su espalda. El presidente observó cómo se alejaba su acompañante, su rostro impasible. Luego, lentamente, se volvió hacia Tomás. En lugar de ira o sospecha, sus ojos reflejaban algo que el niño no había visto dirigido hacia él en mucho, mucho tiempo: respeto. «Ven aquí, pibe», dijo Javier, señalando la silla que Lucía había ocupado. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». El restaurante El Fortín había quedado sumido en un silencio sepulcral. Ni el tintineo de cubiertos ni el murmullo de conversaciones lograban romper la tensión que envolvía la terraza principal. Javier Milei permanecía de pie junto a la mesa, sus dedos tamborileando sobre el mantel blanco manchado de vino, mientras observaba cómo los agentes de seguridad rodeaban a Lucía Fernández. La mujer que minutos antes lucía impecable ahora tenía el cabello ligeramente despeinado, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de furia y pánico. «Esto es un error monumental», Javier insistió, alzando la voz lo suficiente para que todos los presentes pudieran oírla. «¿Vas a destruir tu carrera por las palabras de un niño que ni siquiera conoces?» El presidente no respondió de inmediato. En cambio, tomó la copa que el doctor Rinaldi había analizado y la examinó contra la luz del sol. El líquido rubí brillaba inocentemente, como si no contuviera ningún secreto mortal. «¿Qué fue exactamente lo que pusiste aquí, Lucía?», preguntó al fin, su voz tan calmada que resultaba inquietante. Un escalofrío recorrió el restaurante. Los comensales intercambiaban miradas nerviosas, algunos alejándose discretamente de la escena, otros acercándose para no perderse detalle.
Tomás, todavía pegado a la reja, sentía el corazón latiéndole con tanta fuerza que temía que se le saliera del pecho. Lucía soltó una risa forzada, demasiado aguda para ser genuina. Por Dios, Javier, estás siendo ridículo. ¿Crees que intentaría envenenarte en medio de un restaurante lleno de testigos? La verdad es que no sé qué pensar, admitió Javier, dejando la copa sobre la mesa con un golpe seco. Pero sí sé esto, ese niño no tiene motivo para mentir. ¿Y tú? Hizo una pausa deliberada, estudiándola como si la viera por primera vez. Tú has estado actuando extraño desde hace semanas. El cambio en la expresión de Lucía fue instantáneo. Sus labios perfectamente delineados se torcieron en una mueca que nada tenía que ver con la mujer sofisticada que todos conocían. Porque estoy harta, estalló de repente, su voz rompiéndose en un grito que hizo que varios comensales retrocedieran. Harta de ser solo un accesorio en tu vida, de que todo gira alrededor de tu carrera, de tus ideas, de tu maldita revolución. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Hasta los camareros se habían detenido en sus tareas, las bandejas suspendidas en el aire. Javier parpadeó, como si las palabras de Lucía lo hubieran golpeado físicamente. ¿Así que por eso? ¿Por resentimiento? ¿Porque merezco más? Lucía estaba temblando ahora, sus manos cerradas en puños tan apretados que los nudillos palidecieron. Tú y tus seguidores me ven como la bonita acompañante, la chica de portada, que está ahí para sonreír y callar. Pero yo tengo mis propias ambiciones, mis propios planes. El sonido de sirenas distantes cortó el aire. Lucía giró la cabeza hacia la entrada del restaurante, sus ojos dilatándose cuando vio los destellos azules reflejándose en los ventanales. Tomás observó cómo su expresión cambiaba de la furia al pánico en cuestión de segundos. Javier, por favor, suplicó de repente, abandonando toda pretensión de dignidad. No puedes hacer esto. Piensa en cómo se verá, el escándalo que... Ya es demasiado tarde para eso, interrumpió el presidente, señalando hacia la puerta donde dos oficiales de policía acababan de entrar, sus uniformes impecables destacando entre la decoración lujosa del lugar. Lucía miró desesperadamente a su alrededor, como un animal acorralado buscando una salida. Por un momento, sus ojos se posaron en Tomás, y lo que el niño vio allí lo hizo retroceder instintivamente. No era solo odio. Era promesa. Promesa de venganza. Señora Fernández, dijo el oficial al mando al acercarse, debe acompañarnos a la comisaría para hacer algunas preguntas. Lucía se enderezó entonces, como si un último vestigio de orgullo la obligara a mantener la compostura. No necesitan esposas, dijo con una dignidad que sonaba falsa después de su explosión. No voy a huir. Pero cuando los oficiales la tomaron por los brazos para escoltarla fuera, su máscara se resquebrajó por completo. Esto no ha terminado, Javier, gritó, luchando débilmente contra su sujeción. Y tú, mocoso, no sabes en qué te has metido. Tomás sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había visto muchas cosas duras en las calles, pero nada lo había preparado para el odio puro en la voz de Lucía. Javier Milei observó cómo se llevaban a su antigua acompañante, su rostro impasible pero sus ojos revelando una tormenta de emociones. Luego, lentamente, se volvió hacia Tomás. Ven aquí, pibe, dijo, y esta vez no era una orden presidencial, sino la invitación de un hombre que acababa de ver cómo su vida daba un giro inesperado. Creo que te debo más que un gracias. Mientras Tomás dudaba, mirando alternativamente al presidente y a la puerta por donde se habían llevado a Lucía, supo que nada volvería a ser igual. Para ninguno de los dos. Las luces rojas de los patrulleros se reflejaban en los ventanales del Fortín mientras el vehículo que transportaba a Lucía Fernández desaparecía en la noche porteña. Dentro del restaurante, el silencio era tan denso que podía sentirse físicamente. Los comensales permanecían inmóviles, algunos con los cubiertos suspendidos a mitad de camino entre el plato y la boca, otros intercambiando miradas cargadas de incredulidad. Javier Milei seguía de pie junto a la mesa, sus manos apoyadas sobre el mantel blanco ahora manchado de vino tinto. La bebida que había estado a punto de consumir brillaba bajo la luz de las lámparas, un recordatorio mudo de lo cerca que había estado del peligro. Tomás no se atrevía a moverse de su lugar junto a la reja. Las palabras de Lucía aún resonaban en sus oídos,
cargadas de una amenaza que trascendía el momento. Sabía que acababa de ganarse un enemigo poderoso, pero en ese instante, lo único que podía hacer era observar al presidente, tratando de descifrar qué pasaría ahora. El sonido de una silla arrastrándose sobre el mármol rompió el hechizo. Javier se volvió lentamente hacia donde estaba Tomás, sus pasos resonando en el silencio. Cada mirada en el restaurante lo seguía, pero él parecía consciente solo del niño que lo había salvado. ¿Cómo te llamas, pibe? La voz de Javier era más suave ahora, sin el tono de autoridad que usaba en sus discursos. Tomás Martínez, respondió el niño, levantando la barbilla con un gesto que pretendía ser valiente pero que delataba el temblor en sus manos. Javier asintió, como si estuviera grabando ese nombre en su memoria. Luego hizo algo que sorprendió a todos los presentes, incluido Tomás, extendió su mano. El niño miró esa mano, limpia y bien cuidada, y luego sus propias palmas sucias y callosas. Dudó por un instante, pero cuando alzó la vista y vio la expresión en los ojos de Javier, no lástima, sino respeto genuino, tomó aquella mano con una firmeza que sorprendió incluso al presidente. Gracias, Tomás, dijo Javier, y esas dos palabras simples cargaban un peso que trascendía el agradecimiento por un favor. No muchas personas habrían hecho lo que tú hiciste hoy. Un murmullo recorrió el restaurante. Tomás sintió que las mejillas le ardían bajo la atención repentina. Solo hice lo correcto, murmuró, bajando la mirada hacia sus zapatillas rotas. Javier estudió al niño por un largo momento, sus ojos recorriendo la ropa raída, el pelo despeinado, las marcas de una vida dura en las calles. Algo en su expresión se endureció, pero no era ira hacia Tomás. Era determinación. Martínez llamó a uno de sus guardaespaldas sin apartar la vista del niño. Llama a mi asistente. Que prepare los papeles. El guardia asintió y se alejó para hacer la llamada. Tomás frunció el ceño, confundido. ¿Qué papeles? Javier tomó asiento en una de las sillas de la terraza e hizo un gesto para que Tomás hiciera lo mismo. El niño dudó, consciente de su apariencia frente a la elegancia del lugar, pero finalmente se sentó, manteniendo una postura rígida como si esperara ser echado en cualquier momento. Escucha, pibe, comenzó Javier, inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Lo que pasó hoy cambió muchas cosas. Para mí. Para ese niño que eras esta mañana. Para este país. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. No puedo dejar que vuelvas a la calle después de esto. Tomás abrió los ojos como platos. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que, si tienes familia, los ayudaremos. Si no. Javier respiró hondo. Hay un lugar para ti. Una casa. Una escuela. Lo que necesites. El restaurante entero contuvo el aliento. Tomás sintió que el mundo giraba a su alrededor. Esas palabras eran tan ajenas a su realidad que apenas podía procesarlas. Una casa. Una escuela. Conceptos que habían dejado de ser parte de su vocabulario hacía años. ¿Por qué? Logró balbucear, sus dedos aferrándose al borde de la mesa como si necesitara anclarse a algo tangible. Javier miró hacia la copa que aún estaba sobre la mesa, luego hacia la puerta por donde se habían llevado a Lucía, y finalmente de vuelta a Tomás. Porque hoy aprendí algo importante, dijo con una voz que ahora todos en el restaurante podían oír claramente. Los verdaderos héroes no llevan trajes caros ni dan discursos. A veces vienen en paquetes pequeños y con zapatos rotos. Un aplauso comenzó en una mesa cercana, luego se extendió por todo el restaurante. Tomás sintió que el calor le subía por el cuello hasta las orejas, pero esta vez no era vergüenza. Era algo distinto, algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Javier se puso de pie y extendió la mano nuevamente. ¿Aceptas? Tomás miró esa mano, luego su propia vida en las calles, y finalmente, con un movimiento que sentía como el más importante de su existencia, la tomó. El presidente sonrió, una expresión genuina que pocas veces se veía en sus apariciones públicas. Bien. Entonces vamos. Tengo muchas cosas que explicarle a mi equipo de prensa, y tú, tienes un futuro que comenzar. Mientras salían del restaurante, escoltados por los guardaespaldas, pero caminando lado a lado,
Tomás echó un último vistazo a El Fortín. El lugar donde, en cuestión de horas, había pasado de ser un fantasma invisible a alguien cuya vida importaba. Y supo, con una certeza que le quemaba el pecho, que nada volvería a ser igual. El auto oficial avanzaba lentamente por las calles de Buenos Aires, las luces de la ciudad reflejándose en los vidrios polarizados. En el asiento trasero, Tomás Martínez apretaba las manos sobre sus rodillas, incapaz de creer que estaba allí. El interior del vehículo olía a cuero nuevo y a ese limpiador caro que usaban en los lugares importantes. Cada bache en el camino le recordaba lo diferente que era esto de dormir en cajas de cartón bajo los puentes. Javier Milei observaba al niño de reojo mientras hablaba por teléfono con su jefe de gabinete. Sí, ya sé que va a ser un escándalo. Preparen un comunicado. No, no voy a esconderlo. El pibe me salvó la vida. Colgó y se volvió hacia Tomás, quien inmediatamente bajó la vista, acostumbrado a pasar desapercibido. Tranquilo, no muerdo, dijo Javier con una media sonrisa que le arrugaba los ojos. A menos que me hables de impuestos. Tomás no entendió el chiste, pero el tono relajado del presidente lo hizo soltar un poco la tensión en los hombros. Miró por la ventana, donde los edificios elegantes de Puerto Madero daban paso a una zona más residencial. ¿A dónde me lleva? A un lugar seguro. Temporal. Javier ajustó el corbatín negro que siempre usaba. Mañana empezaremos con los trámites. Documentación, escuela, chequeo médico. Tienes mucho que recuperar. Las palabras resonaban en el aire como promesas demasiado grandes para asimilar. Tomás se frotó las mangas de su sudadera gastada, sintiendo el contraste entre su ropa y los asientos de cuero. No tengo que quedarme si no quiero, ¿verdad? El silencio que siguió fue incómodo. El auto pasó frente a un grupo de chicos que pedían monedas en un semáforo, y Tomás sintió un pinchazo de culpa al reconocer a uno de ellos. Esa podría haber sido su vida, seguiría siendo su vida si no hubiera gritado esa advertencia. Javier siguió su mirada. No, dijo al fin. No tienes que quedarte. Pero espero que lo hagas. El auto se detuvo frente a una casa amplia pero discreta, protegida por un muro bajo y un jardín bien cuidado. No era el lujo ostentoso que Tomás imaginaba para un presidente, sino un lugar que parecía vivido. Mi casa, aclaró Javier mientras bajaban. Por ahora, hasta que organicemos algo mejor. Un hombre uniformado abrió la puerta principal. Tomás se detuvo en el umbral, sus zapatillas embarradas sobre el piso de madera pulida. Nunca había estado en un lugar así, donde todo olía a limpio y ordenado, donde los muebles no tenían rasguños ni manchas. Javier pareció entender su hesitación. Colocó una mano ligera sobre su hombro, un gesto que en cualquier otro momento habría hecho que Tomás se encogiera, pero que ahora sintió como un ancla. Respira, pibe. Un paso a la vez. Dentro, una mujer mayor con delantal le sirvió chocolate caliente en tazas de porcelana. Tomás sostenía la suya con ambas manos, temiendo romperla, sintiendo el calor a través de la fina cerámica. Escucha, comenzó Javier, tomando asiento frente a él. Lo de hoy va a cambiar muchas cosas. Para mí. Para ti. Para el país entero cuando se sepa. Tomás tragó saliva. Van a decir que yo. ¿Que un niño valiente hizo lo correcto sin esperar nada a cambio? Sí. Javier tomó un sorbo de su chocolate. Pero también significa que tendrás atención. Que algunos no estarán contentos. Por eso necesito que estés protegido. El peso de esas palabras se asentó sobre los hombros de Tomás. Había visto suficiente en las calles para entender lo que Javier no decía, Lucía no era el único peligro. Había intereses, poderes, gente que quizás preferiría que él nunca hubiera hablado. Tengo miedo, admitió en un susurro, avergonzado de la confesión, pero incapaz de contenerla. Javier no se rió ni lo menospreció. Asintió con seriedad. El miedo es lo que te mantiene vivo. Lo importante es qué haces con él. Se inclinó hacia adelante. Tú fuiste más valiente hoy que muchos adultos con todo el poder del mundo. Algo en esas palabras hizo que Tomás enderezara la espalda. Tal vez era la forma en que Javier lo miraba, no como a un pobre niño de la calle, sino como a alguien que valía la pena.
¿Y si no sirvo para esto? Para vivir en casas bonitas e ir a escuelas. ¿Crees que yo nací sabiendo ser presidente? Javier soltó una carcajada sincera. Todos empezamos en algún lugar, pibe. Lo importante es no dejar que el pasado te defina. Tomás miró alrededor, la casa cálida, la taza en sus manos, al hombre poderoso que lo trataba como a una persona. Por primera vez en años, permitió que una pequeña llama de esperanza creciera en su pecho. Intentaré, prometió, y su voz no tembló. Javier sonrió, levantando su taza en un brindis silencioso. Fuera, la noche porteña continuaba su curso indiferente, pero dentro de esas paredes, dos vidas habían cambiado para siempre. Y así, entre sorbos de chocolate caliente y palabras honestas, comenzó una nueva historia. Una que demostraba que a veces, los actos más pequeños pueden alterar el curso de los grandes acontecimientos. Que la valentía no mide estaturas ni condiciones sociales. Y que, en un mundo lleno de calculadores y oportunistas, el gesto desinteresado de un niño puede ser el faro que todos necesitamos recordar. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.